Y lo que les decía que quedó pendiente y no, pues son los tipos de direccionamiento y algunas instrucciones de ensamblador, que para eso vamos a utilizar esta clase y la otra a lo sumo. Y luego pues ya vemos algunos microcontroladores específicos, ¿verdad? Entonces los objetivos acá es que tengamos nosotros conceptos de arquitectura, cómo están hechos por dentro los dispositivos. Eh, ya tenemos por lo menos alguna noción de que tienen el microprocesador, que tienen una unidad de memoria, tanto lectura o escritura, según las dos modalidades que habíamos planteado. También los buses que realmente nadie dibujó, nadie puede hacer un dibujo de la computadora básica, que era, incluso ni aunque yo les puse los bloques, lograron hacer las conexiones y ni siquiera explican. El bus de datos es el que deja pasar datos. Ahí debería poner 0, pero todavía puse la mitad y no habría más para el otro sábado. Entonces, hay que contestar, ¿verdad? Como los jóvenes ahí de ingeniería que son, no solo sí o no. Adelante, adelante, ¿quién levantó por ahí? Yo dije, una Vale, consulta, estaba ya. comentando el Sí, adelante. compañero Marcos que no lo dejan ingresar. No sé si le puede ingresar, darle ingreso. Muchas gracias. Lo que pasa es que a veces no me, como yo estoy en la otra pantalla, no escucho, a veces no es perceptible la alarma de que alguien ingresó. Las de WhatsApp que se ven por ahí, bueno. Ahorita le vamos a dar acceso, solo déjeme ver si parece, si hay como 4 por aquí. A ver. Muy bien, aquí estamos, ya les dimos acceso, gracias. Muy bien, entonces les decía yo que les pongo ese diagrama otra vez y no lo van a conectar el otro sábado, porque no lo estudian. Yo puse los 3 bloques y no pudieron hacer las flechas bidireccionales del bus de datos, unidireccionales de direcciones, y tampoco pudieron hacer las de control, ¿verdad? Que eran unidireccionales. Pero bueno, eso es para que todavía lo revisen esta semana. Direccionamiento, entonces nos queda pendiente unas instrucciones de ensamblador que realmente no se vio ninguna ni algún programa, pero vamos a ver si los vamos a colocar todavía. Diferentes tipos de direccionamiento, entre otros objetivos, diferencias entre ARM, que es una arquitectura de microcontroladores, y x86. Pero básicamente se basa el curso en arquitectura de los microcontroladores, ya no de una computadora como tal, sino sería una microcomputadora. Yo tengo frío, toca. Ah, tenés frío. Sí. Bueno, aquí también hay un poco de frío, pero no, son medidas de calor. Lo dije. Bueno, vamos aquí entonces continuar, mira, hasta los comentarios que tiré aquí. Bueno. Bueno, miremos el contenido entonces, ¿verdad? Miremos el contenido aquí entonces, por favor. Tenemos que ver algunos direccionamientos que aunque lo leyeron en el Z80, pues los tenemos que ver aquí porque aquí está un poco más ampliado. Unas instrucciones de ensamblador, por lo menos algún programa así simple vamos a indicar y qué es lo que hace o qué debería hacer. Y luego tenemos microcontrolador PIC16F. Ese microcontrolador pues es de los iniciales, ¿verdad? Con los que se trabajaban. No había Arduino, no había nada de eso. Se trabajaban con estos y yo tenía que hacer una placa, ¿verdad? Una placa de circuito impreso para poder montar ese microcontrolador. Tenía que comprar un cristal, un socket para montarlo, algunos capacitores, resistores. Y esa era mi placa de desarrollo, ¿verdad? No era Arduino, no era SP32, no era lo que hay ahora. Pero la familia, esta es una de las familias que se utilizaba, 16F, algo así como las compuertas lógicas, F8, puede ser F84, puede ser F77, 877, que era uno más potente, etcétera. Entonces, por eso solo aparece aquí XX porque hay muchas familias o desconocidos, ¿verdad? Los otros dígitos que puedan estar acá. Habían de 4 bits, de 8 bits, ¿verdad? 16 bits, 32 bits para poder trabajar. Había unos inclusive de 8 pines que parecen un amplificador operacional, pero eran microcontroladores, ¿verdad? Son de hecho
que pasa es que ya no son tan populares por Arduino. Características de los PIC. También vamos a ver acá los registros internos del PIC, los puertos que se utilizan, módulos del PIC también, temporizador, módulo serial, etcétera, analógicos y de memoria. Y en la semana 6 tenemos evaluación parcial. Aquí, aunque aparece solo el PIC 16F8 y demás dígitos, puede ser que veamos algún otro tipo de microcontrolador. Procesadores ARM versus x86, será la semana 7. Y tenemos aquí arquitectura de una Raspberry Pi, en la semana 8. ¿Cómo es que se relaciona? Porque obviamente son procesadores ARM. Y también la arquitectura en la semana 9, cómo está o cómo se configura también el sistema operativo. Puede ser que sea, obviamente, solo pasos, ¿verdad? Una metodología de pasos que hay que seguir, porque hay varios sistemas operativos que se le puede cargar a esa tarjeta de desarrollo, que ya no es como tal un microcontrolador simple. Se pueden hacer servidores, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo un proyecto una vez en el que se realizó un servidor, ¿verdad? Una base de datos con tarjetas RFID. Se colocó un sensor entonces en una puerta y se registraba cada una de las tarjetas a un usuario respectivo. Y entonces, pues en la base de datos está cada uno de los ID de las tarjetas y podían acceder solo las personas que tienen tarjeta a un lugar, ¿verdad? Eso se puede hacer en este tipo de tarjeta de desarrollo. Pero eso va mucho más allá de eso, ¿verdad? Hacer una aplicación. El problema acá es que no podemos hacer nosotros como que fuera un curso únicamente de esto, que cada quien compre su Raspberry, que cada quien instale el software del sistema operativo, que cada quien haga un proyecto distinto, porque van alrededor de 500, 600, más o menos. Vamos por ese rango de costo de cada una de ellas, pero debería ser lo ideal, ¿verdad? Para eso. Y el tiempo también es un poco corto. Tenemos acá los tipos también de tarjetas de desarrollo. Luego el 15, para nosotros es 14, es asueto por la independencia. Luego tenemos semana 11, evaluación final. Semana 10 dice entrega de proyecto, pero obviamente saben ustedes que eso está sujeto a la feria tecnológica, porque no sabemos aún, todavía no han determinado si, por ejemplo, va a ser esta semana. Esta no creo, ¿verdad? Pero imagínense que fuera esta, pues solo un mes hay para hacer lo que no han hecho en los otros meses anteriores. Pero si fuera esta una fecha supuesta, ¿verdad? De la feria, prácticamente solo queda como un mes para hacer lo que tienen ahí de proyecto, ¿verdad? Y si se corre un poco, pues no creo que tampoco que pase después del 21. Entonces, hay una semana en que va a estar un poquito complicado cubrir esos temas del programa, dejar alguna actividad, ¿verdad? Una lectura, algún resumen, etcétera. Únicamente con eso. Así que lo de la feria, para llegar a la parte del punteo, tenemos aquí, ya no vamos a hacer ningún tipo de tarea. Vamos a hacer solo 3 mini proyectos, son como prácticas. Entonces yo les voy a decir práctica 1, la entrega dentro de 15 días y la van a estar presentando. Tal vez de manera individual no creo, porque puede ser un poco elevado por los costos. Aunque tal vez no, ¿verdad? Si ya tienen mi Arduino por ahí, pues deberían poder usarlo para otra aplicación. O el que tengan, ¿verdad? Entonces van a ser 3 prácticas que vamos a manejar 25 puntos, no hay tareas, pero obviamente sí hay que leer las diapositivas, todo lo que presentemos. Asistencia a la feria, ya sea que participen en la feria o no como expositores, pues deben ir a apoyar ahí la actividad con su presencia, ¿verdad? Así que 5 puntos de asistencia. El que no quiera ir, pues no debe ir si no quiere, ¿verdad? Obviamente. Pero no va a tener sus 5 puntos. Si le toca ser expositor, pues son 5 puntos regalados, ¿verdad? Tiene que ir de todas formas. No va a haber problema con eso. Puntos gratis, de esos que les gustan. Examen parcial 20 puntos, zona 40 puntos.
Y el proyecto 20 puntos. Cabe mencionar que al final de cuentas va a haber un filtro todavía, ¿verdad? Un filtro de proyectos. Y si en algún momento pues su proyecto no es funcional, ¿verdad? O sea, llega el día de la feria y está un 50% su proyecto o está como lo entregaron la vez pasada, pues obviamente, ¿qué van a tener? Otros 50, ¿verdad? Otros 50 de 100. No van a ir a la feria. Tampoco hay 10 puntos que se van a dar para los que vayan a la feria que sí funciona el proyecto del final, o sea, 10 puntos netos del final. Estamos hablando prácticamente de 25 de 100 ya del final. Si van a la feria y si su proyecto funcionó, entonces tendríamos 100 puntos de proyecto y 10 puntos de final. ¿Alguna pregunta de eso? Creo que alguien más va a entrar. Perdón, mientras ustedes piensan ahí, voy a dar acceso aquí. Entonces, ¿alguna pregunta de eso? Ustedes me dicen si hay dudas, preguntas de eso. No dije todo claro. Claro, muy bien. Entonces, cabe mencionar también que, como observé yo los proyectos la vez pasada, ese proyecto así como está, o como se entregó la vez anterior, ahorita tiene un punteo de 0 en el trimestre, ¿verdad? O sea, aunque presenten lo que hicieron la vez pasada, eso es 0 porque no se avanzó nada de como entregaron la vez anterior. Así que para que ustedes consideren eso. Y pues, bueno, se les hizo ahí lo virtual de ya no venir acá. Entonces vamos a ver cómo tratamos de evitar ahí las copiaderas de siempre. Bueno, ahí dejamos esto hasta ahí. Y aparecen estos dos libros, aunque yo coloqué más allá. Coloqué como 3, 4 creo. ¿Preguntas entonces de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿O ya se están durmiendo? No, y que estamos todo bien. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar a ver lo pendiente. Como les digo, solo es una clase o dos de lo pendiente. Aunque se vuelven a tocar los registros, puertos, que serían otros indicadores ahí para los microcontroladores PIC. Y entonces no es que se van a dejar de ver del todo, pero sí es necesario que repasen, ¿verdad? Y la comprensión lectora, pues eso sí ya viene desde la primaria, entonces deben hacer ustedes énfasis ahí en eso. Comprensión de lectura, ¿verdad? No les vamos a dejar su libro ahí de fábulas. Recuerdo que a los niños ahí de primaria y todos les dejan sus fábulas para que entendieran el mensaje ahí de la lectura y cuál era la moraleja, güey. Se lo ponían con animalitos, y no le vamos a poner aquí con animalitos, que lean ahí esos, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos nosotros. Lo último que se vio eran unos registros de banderas. Y ahora vamos a ver si ya se puede apreciar aquí. Creo que ya. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a contar. Funcionamiento interno en la ejecución de un programa, aunque habíamos indicado que habían 3 ciclos, uno de lectura, uno de codificación y uno de ejecución. Eso también lo habíamos preguntado en el parcial la vez anterior. Pero aquí pues ya estamos hablando a nivel interno. Ya no son solo esas 3 secciones, ¿verdad? Sino que lleva un poquito más de detalle. Entonces, para que el microprocesador pueda ejecutar su programa, es necesario que este haya sido ensamblado. Entonces, ¿por qué se llama el lenguaje ensamblador? ¿No? Porque al final de cuentas estamos cargando ese programa en la memoria. Se hacen las conexiones, aunque son lógicas, ¿verdad? Son lógicas. Entonces, por eso también tiene sentido, ¿verdad? O significado esa expresión, ¿verdad? Que el programa haya sido ensamblado, ¿verdad? Enlazado, cargado en memoria. Y una vez que esto se realizó, entonces el microprocesador va a realizar las siguientes acciones.
están enumeradas por acá, vamos a extraer de la memoria la instrucción que se va a ejecutar, porque en la memoria solo están grabadas las instrucciones. Y pues tenemos que ir a leer la instrucción que se va a ejecutar. Luego la vamos a colocar en un registro interno de instrucciones. ¿Verdad? Al final de cuentas, esos pasos deberían ser lógicos, pero no así como les digo que respondieron. El bus de datos sirve para transportar datos. No, ¿verdad? Tiene que haber más explicación. 2. Entonces cambia el registro apuntador de instrucciones. Si no me lo aprendo en inglés, por lo menos en español, ¿verdad? Si no me sé que el registro IP que es, bueno, al menos en español, apuntador de instrucciones. Él me va a señalar la siguiente instrucción del programa. Hagan de cuenta que el apuntador de instrucciones es como un contador. El apuntador de instrucciones es como un contador que ya tiene la siguiente instrucción o señaliza la siguiente instrucción del programa que vamos a utilizar. Después vamos a determinar qué tipo de instrucción se acaba de extraer. Entonces no era solo de leer la instrucción, decodificarla y ejecutar, sino hay que determinar qué tipo de instrucción en la que se extrajo la memoria. Luego entonces se verifica si la instrucción requiere datos de la misma memoria, porque yo pude haber almacenado mis variables en la memoria, o puede ser que sean resultados nuevos que trabaje el acumulador o algún contador, etc. Y si necesitamos datos de memoria, entonces hay que ubicar en qué porción de la memoria están situados. Yo coloqué algunos gráficos la vez anterior de las memorias, y entonces teníamos una numeración hexadecimal. Y cuando nosotros decíamos vamos a segmentar la memoria, pues nosotros definimos en qué espacio, en qué ubicación, en qué direcciones vamos a guardar la información. Y aparte de eso, entonces tenemos una pila de datos, ¿verdad? Por eso es que decíamos apuntador de pila, porque podemos segmentar la memoria en varias locaciones, ¿verdad? Varias ubicaciones. El 5, entonces extraemos los datos, si los hay, ¿verdad? De la memoria, y si no, pues si son internos, pues ya se trabajan a nivel interno con la unidad lógica aritmética y con el registro acumulador. Si hay datos, entonces se extraen y se guardan en registros internos del CPU. Los registros internos van a ser los registros de propósito general. Recordemos, A no, ¿verdad? Pero si teníamos B, X o B nada más, si era un Z80. Y si era uno 8085, decíamos BX, CX, DX, algunos registros simples, pero había unos específicos donde decía apuntador de base o algún contador, etc. Entonces yo puedo guardar los datos en cualquiera de esos registros generales. Luego ejecutamos la instrucción en el 6. En el 7 vamos a almacenar los resultados en el lugar apropiado. Si los guardo el mismo acumulador, pues él va a operar, va a procesar y deja guardado el dato en el acumulador. Pero si yo quiero o necesito guardar ese dato, pues elijo una ubicación de memoria y después guardo lo que está en el acumulador en esa ubicación de memoria para poder seguir operando. Y en el 8 se regresa al paso 1 para ejecutar la instrucción siguiente. ¿Cuál es la instrucción siguiente? Pues la del paso 2, ¿verdad? Esa es la siguiente instrucción que voy a ir apuntando o a la que me voy a dirigir. Y cuando va a la dirección 2, pues automáticamente ese apuntador de instrucciones cambia a la siguiente instrucción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese procedimiento, el microprocesador lo lleva a cabo millones, literalmente como dice acá, millones de veces por segundo. Mi procesador es de 4 GHz, pues hace 4 por 10 a la 9 veces por segundo ese proceso de instrucciones. Y nosotros aún así decimos, es que está lenta la computadora, pero saben ni qué cantidad de datos está operando con ese procesador. Y lecturas en memoria también, ¿verdad? Eso ya afecta un poco. Vamos a cambiar aquí en la siguiente, entonces. Parte aquí entonces del manejo de memoria. Podemos decir nosotros que hay un manejo de memoria de segmentación. Entonces, para este caso, ese procesador 8086 en cuestión,
tiene 20 líneas de direcciones. 20 líneas de direcciones, son bidireccionales. Ese es el bus de datos, ¿verdad? Ese es el bus de datos. Son líneas bidireccionales. Entonces, en una pregunta también que se hacía en los exámenes, decíamos, ¿cuál de los buses es el más importante a la hora de comprar un computador o seleccionar un computador? Pues es el bus de datos. Ahora algunos colocaron el de direcciones. No, es el de datos porque entre menos datos tenga, pues menos capacidad de procesos por segundo va a tener. Y entre más líneas, pues voy a poder enviar mayor cantidad de números binarios y voy a poder procesar entonces información más compleja. Así que el bus de datos es el que ustedes leen o cuando compran la computadora y se dicen de 64 bits, bus de datos. 32 bits las antiguas, bus de datos. Es que tiene Windows de 64 bits de datos. Entonces, con ese bus es el que yo selecciono, ¿verdad? Entonces, este procesador antiguo, 8086, tenía 20 líneas de datos nada más, no 32 ni 64. ¿Qué podemos direccionar? 1 MB de memoria. Si yo quiero saber cuántas direcciones útiles puedo trabajar o puedo localizar en una memoria, uso el bus de datos. Por ejemplo, aquí tengo 20 líneas de direcciones. Uso potencias base 2. ¿Y cuál es la potencia base 2? 2 a la n. Entonces, 2 a la 20 me da ese millón de bytes. 1 MB. Y 1 MB, entonces lo representamos como 5 ceros hexadecimal hasta 5 Fs hexadecimal. Todas esas son las localidades de memoria que, aunque aquí no están en un gráfico de bloques, pues me indican a mí que tengo desde el 0 hasta 1 millón de registros o localidades de memoria en disposición, ¿verdad? Bueno, entonces podemos tener 1 MB de direcciones de memoria. Pero ¿qué pasa si yo necesito entonces almacenar más información? Bueno, si yo necesito manejar más información, dependo también de los registros internos del procesador. Si el registro interno del procesador tiene 16 bits, pues esos bits son datos. Así que yo puedo hacer la operación 2 a la 16 y solo voy a poder seleccionar 64.000 localidades de memoria a nivel interno. Aunque yo tenga la capacidad por las líneas externas, que son 20, de manejar 1 millón, ya únicamente voy a poder restringir esas localidades a 64.000. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, había una como discrepancia ahí en cuanto al procesador y a la cantidad de memoria que se puede direccionar, porque se está desperdiciando toda esa capacidad de direccionamiento, porque los registros internos son de 16 y no de 20 bits como las líneas externas de datos que maneja el procesador. Entonces, hay algún problema ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución que podemos nosotros encontrar para ese problema? ¿Verdad? Registros internos del procesador, 16 bits, y los que puede direccionar con las líneas externas son 20 líneas. Entonces, aquí hablamos nosotros de segmentación. Vamos a segmentar la memoria y entonces cada segmento va a ser un grupo de localidades de 16 bytes y máxima de 64 registros, ¿verdad? Que vamos a 64.000 que vamos a direccionar. ¿Eso qué significa? Que los programas que se han utilizado en ensamblador desde estos procesadores iniciales hasta la fecha tienen entonces 4 segmentos, ¿verdad? Los segmentos entonces son los mismos registros internos que habíamos indicado, segmento de código, segmento de datos como tal, habíamos indicado esos registros solo en un gráfico, ¿verdad? SS, o teníamos el otro segmento de código, segmento extra, ¿verdad? Era X, segmento de pila, que era SP,
SS creo yo que era, segmento de la pila, porque era stack en inglés. Esos registros entonces no son cualquier tipo de registros, ¿verdad? Aquí estamos viendo entonces la finalidad de esos registros. Se utilizan cuando tenemos problema de que los bits internos no son iguales a los bits de datos externos del procesador. Y se divide entonces en 4 segmentos. Repetimos, segmento de código, segmento de datos, segmento extra y segmento de pila. Aunque ya habíamos indicado que hacía cada segmento solo en una línea, la función principal es esta. Que podamos nosotros particionar la memoria, si quieren verlo así. Y les vamos a asignar direcciones iniciales de almacenamiento, porque el registro como tal solo puede almacenar 16 bits, no almacenar millones de bits, no, solo almacena 16 bits. En esos 16 bits guardamos nosotros una dirección de lectura en la memoria, ¿verdad? Una dirección inicial. Entonces, una para el segmento de código, una dirección guardamos en el segmento de datos, guardamos una dirección en el segmento extra y otra dirección en el segmento de pila SS. Guardamos direcciones, eso es lo que almacenan esos registros. No es que estén, es como que estén apuntando a una dirección de la memoria, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentarios al momento? Comentarios, jóvenes. Pues no, que estamos bien. O bueno, por el momento Muy yo. bien. Muy bien, gracias Luis. Los demás muchachos Todo también bien. están con frío, con calor. Pero, todo claro. De acuerdo, jóvenes. Miren, una pausa antes de que se me olvide. Si van a realizar, ya que habló ahí por Palencia, si van a estar viendo las impresiones, deben tomar ahí sus respectivas consideraciones, porque como no van a estar viniendo presencial, es probable que van a tener que mandar a un encargado, no sé, para que esté viniendo a ver sus impresiones o algo así, porque va a ser lo más factible que estén viniendo a imprimir, no sé, o entre semana o inclusive a traer sus impresiones fin de semana. Sí, lo van a hacer así, ¿verdad? O al final no sé cómo lo han planeado, solo haciendo esa pausa. Sí, y fíjese que de hecho sí lo vamos a hacer así, pero vamos a esperar que nos den el modelo, porque al final sí tuvimos que contratar a una persona que nos diseñara completamente tanto el esqueleto como la parte de afuera, ya que eso sí está fuera de nuestro alcance. Solo le dimos las medidas, dónde iban a ir los servomotores ubicados, el tamaño de las bases de los servomotores y todo, ¿verdad? Entonces, dentro de 2 semanas nos lo van a entregar, entonces ahí ya hablaríamos con usted, ya le mandaríamos directamente el diseño para que nos indique, ¿verdad?, qué día se imprime o cómo le hacemos. Pero solo es cuestión que nos den todo el diseño ya completo, así por partes, y ya nos ponemos de acuerdo. Sí, pues, sí, de acuerdo, porque no sabemos bien las fechas, como les decía, y póngale, si usted ya maneja ahí el cura donde estaba mostrando la pieza anteriormente, si usted ya tiene ahí las dimensiones o inclusive le puedo pasar yo el archivo de configuración de esta impresora para que usted solo lo cargue ahí en ese cura y usted pueda configurar las piezas y le dé qué tanto plástico le va a poner, etcétera. Y entonces que ya tenga solo los archivos para que imprime uno y lo viene a traer y le da imprimir al otro y se va y no se viene a los otros 2 días, etcétera. Ok, Para que perfecto. sea más rápido, que si no, no va a dar tiempo. Sí, de hecho, sí, eso estábamos viendo ahorita. Solo estamos esperando que nos manden el modelo y en el cura, como ahí nos calcula, ¿verdad? Ver cuánto vamos a gastar en material también. Sí, sí, sería bueno. Entonces, por favor, pónganse ahí en eso. Muy bien, entonces continuemos. Aquí aparece entonces una dirección física. Las direcciones físicas, al final de cuentas, a veces hay unas direcciones virtuales, pero aquí en la dirección física se trata de la dirección real que va a poder ser accesible por el microprocesador, ¿verdad? La dirección real que va a poder eh, ser destinada, ¿verdad?, para el procesamiento de datos. Entonces, cualquier localidad que yo pueda asignar dentro de ese millón de bytes
que corresponden a los 20 bits que indicamos. El procesador tiene que realizar una operación conocida como cálculo de dirección real o física. Y para eso, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar los contenidos de los registros de 16 bits, que son los segmentos que ya indicamos anteriormente. Repetimos entonces: segmento de código, segmento de datos, segmento extra y segmento de pila. Yo almacené, digamos, ya 4 direcciones en esos registros, sabiendo que yo tengo un bus de datos de 20 bits al final. Almacené esas direcciones y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para calcular esa dirección real o física, va a tomar el contenido de 2 registros de 16 bits y se va a obtener una dirección de 20 bits. Es como que estuviéramos haciendo una multiplexación o que como que intercaláramos los 2 registros para de los 16 y 16 obtener 20. Y así podemos usar toda la capacidad de la memoria. Ahora ya no solo 64 kilobytes, sino el 1.000.000 de bytes. Entonces, supongamos nuevamente, ahora tengo un registro de 16 bits, tengo otro de 16 bits, digamos, yo los hago encajar en algún punto, de tal manera que en un registro, digamos, me queden 4 bits libres y en el otro pueda tomar los 16. Quiere decir que los 12 restantes se intercalaron con los otros 16, por decirlo así, que lo podemos imaginar ahí. Y al final yo tengo 16 de un registro más 4 del otro, ¿verdad? Entonces logro hacer los 20 bits y con esos 20 bits ya puedo yo desplazarme por todo ese 1.000.000 de bytes de la memoria. Entonces, la dirección física es igual a la dirección del segmento más 10H, por 10H, perdón, que es el 10 hexadecimal, más la dirección de desplazamiento. Entonces, aquí hay un ejemplo. Literalmente leemos y dice: si el microprocesador quiere acceder a la variable X almacenada en memoria, necesita conocer su dirección desplazamiento. Y la dirección segmento para las variables es proporcionada por el registro DS, registro de datos, el segmento de datos. Para este caso nos dice, supongamos que X tiene el desplazamiento 0,100H dentro del segmento de datos y que DS tiene la dirección segmento 1000H. La dirección física de la variable X dentro del espacio de 1 megabyte será entonces dirección física 1000H, ¿verdad? Porque es la dirección que está en el segmento de datos. Dirección del segmento, ¿verdad? Por 10. Y tenemos más la dirección de desplazamiento. El desplazamiento dice por acá 100H, ¿verdad? La dirección de segmento creo que está por aquí. Vamos a ver. Bueno, esta dirección física es la que nos están dando, ¿verdad? La dirección del segmento es 1000H, por eso no aparece aquí en el texto, por 10, más el desplazamiento, que ese sí nos lo indican aquí, que es el segmento de datos 100H, y entonces 1000H por 10 me da 10.000H, más el desplazamiento que es 100 en hexadecimal, voy a tener 10.100H. Entonces vean que aquí en el segmento, dirección del segmento, yo la coloco como un valor conocido. La fórmula me dice multiplicar por 10 y le sumo el desplazamiento. El resultado dio 10.100H. ¿Qué quiere decir eso? Que la dirección que yo tengo actualmente es una dirección en formato de 20 bits y no de 16 como los registros internos del procesador. Entonces esta fórmula me permite hacer, por medio de ese desplazamiento, un, digamos, cambio de una variable de 16 a una variable de 20. Y cuando yo ya tengo 20 bits o la dirección en formato de 20 bits, puedo recorrer el 1.000.000 de bytes disponibles, ¿verdad? O el megabyte disponible. Y ya no solo 64 kilobytes, como nos indicaban los 16 bits, ¿verdad? 2 sale 16, nos da 64.000 bytes. Pero ya 2 a la 20
nos da 1.000.000 de bytes. Entonces, en esos segmentos, por eso repasamos aquí. En esos segmentos yo voy a tener valores predefinidos. Por ejemplo, en el de datos me decía que yo tengo un desplazamiento asignado a ese registro. Y ya operando de esta manera, logro hacer una dirección de 16 bits, perdón. La logro convertir en una de 20. Y eso me permite entonces utilizar todo el espacio de memoria. Entonces, veamos que la dirección efectiva de desplazamiento. Esta dirección es una localidad de memoria con respecto a la dirección inicial de un segmento. Quiere decir entonces que las direcciones efectivas van a tomar valores entre 0000H y FFFFH. Entonces, mis direcciones efectivas yo puedo seleccionar alguna entre ese rango de 0000 o de 4FH. Yo selecciono un valor por ahí, dirección efectiva, y entonces vamos a tener que esas direcciones se limitan a un espacio de 64 kilobytes. Son 4 bits, observen. 4 bits, pero en hexadecimal. 4 bits hexadecimal. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tal vez no sale, pero déjenme ver aquí. Por eso les decía que era importante si ustedes vieron los sistemas de numeración que habíamos visto, porque tal vez aquí por eso puede causar confusión a veces, que tenemos los números hexadecimales y tal vez no sabemos ni qué significa ahí el 1000H o las 5 Fs. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué aquí aparecen 4 ceros y 4 Fs? Y en el anterior que estaba por aquí, vamos a ver si me deja que se trabó esto. Sí, creo que se trabó esto un segundo. Bueno, antes de volver a colocar ahí las diapositivas, entonces les indicaba yo que si necesito o si tengo estos valores aquí, 000H o tengo las 4 FH aquí, pues debo recordar yo la numeración hexadecimal. Y este 0 en hexadecimal de 4 bits, yo sé que lo va a representar así, ¿verdad? Son 4 ceros. Cada número hexadecimal se representa por 4 dígitos. Entonces yo aquí tengo, si se dan cuenta, son 16 bits. De la misma manera aquí, solo que aquí son 4 unos, ¿verdad? Para hacer el F, que es 15. 4 unos, 4 unos y 4 unos. Entonces tengo 16 bits. Entonces, ¿por qué en la conversión para poder usar toda la cantidad de memoria? Yo les decía, si yo tengo 16 bits, pues uso la base 2. 2 a la 16 me da entonces el 64 kilobytes. Espacios de memoria, ¿verdad? Pero si yo tuviera 2 a la 20, entonces me da 1.000.000 de bytes de espacios reservados en memoria. Pero como los registros internos del procesador están por aquí, los registros internos del procesador, registros voy a colocar. Estos registros internos, vamos a ver aquí, no se lee bien.
Estos registros internos son de 16. Yo solo podría trabajar esta cantidad de memoria. Eso le vamos a poner un cheque. Podría trabajar solo esa cantidad. Pero entonces se dan cuenta, si ya hay una dirección predefinida, el rango que yo elijo aquí o el que el libro de texto de donde extraje esto elige, el rango entre este punto y entre este punto, el libro eligió 1000H para empezar. Pero la fórmula me dice multiplique por 10 hexadecimal y luego le sumo un desplazamiento. El desplazamiento pues aparece como 0,100H. Y solo al hacer este producto, miren, es que yo estoy, digamos, migrando de la dirección de 16 bits a la de 20. Solo por hacer esto, entonces fue que me queda aquí 10.000H, ¿verdad? En esta porción que tengo por aquí, yo ya tengo entonces los 20 bits. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí esto. Solo por hacer ese producto, por eso es que los registros de segmento guardan no precisamente una dirección de la memoria, sino en este caso guardó un desplazamiento, el de datos, y el del segmento guardó este valor que elegí entre 0000H o las 4 Fs. Y cuando ustedes ven aquí, entonces este es 0001, estos son 4 ceros, así como ya indicamos, 4 ceros, y tengo aquí 4 ceros. Y entonces aquí ya puedo tener una dirección útil de 20 bits. Y eso me permite entonces trabajar en el rango de 1 megabyte de memoria. El rango de 1 megabyte entonces estaría definido, o al menos solo así lo presentamos nosotros en alguna diapositiva. Esta memoria va de 0000H hasta 5 Fs, ¿verdad? 2, 3, 4, 5H. ¿Y qué les coloqué yo ahí? Pues este es 1 megabyte. Pero estamos viendo implícitamente que son rangos de 20 bits. Rangos de 20 bits. ¿Alguna pregunta de eso? Ese valor 1000H fue elegido al azar entre este rango de 4 ceros y 4 Fs. Si alguien quiere una localidad distinta a memoria, pudo haber dicho, yo quiero operar entre 20000H o entre AB5FH, porque ese rango de valores está dentro del total. Y luego entonces multiplicaría por 10 y en ese punto, pues a partir de ahí más ese desplazamiento, empiezo a guardar información o a leer información. Porque si no, no podría leer yo todos esos espacios disponibles. Yo lo único que tendría aquí sería, voy a colocar aquí esto. Lo único que tendría yo en la memoria sería esto. Si esto fuera 1 megabyte. Y aquí está mi rango, obviamente. Bueno, si son ubicaciones, estaría más o menos aquí. FH y aquí 00. Pero como yo solo tengo 16 bits internos del registro, yo tendría más o menos hasta aquí. Los 64, por dar un ejemplo aquí. Y tendría realmente un rango solo aquí de solo esa porción de memoria. Y lo veo así. Yo no podría acceder a todo esto, ¿verdad? A todo este resto no puedo acceder con ese procesador de 16 bits, registros de 16 bits interno. No puedo acceder a todo este resto de memoria. Entonces, ¿qué pasaría? Que ustedes están comprando una memoria, la colocan y todo esto nunca lo van a usar. Entonces no tendría sentido comprar toda esa memoria si no lo voy a usar.
aunque mi bus es de 20 datos, mis registros internos son de 16, no podría operar eso. Entonces la solución es segmentar, ¿verdad? Por eso son registros de segmento. Registro de segmento, registro de pila, segmento de datos de pila, o segmento extra, que son los 4. Y haciendo este tipo de manipulación con la base hexadecimal, se logran cubrir los 20 bits y puedo recorrer entonces toda la capacidad de memoria disponible. Toda esa capacidad de memoria disponible la voy a poder recorrer haciendo ese desplazamiento, usando una dirección real, escalándola, multiplicando en este caso por 10, y luego entonces ya un desplazamiento me ayuda, inclusive me permite aislar o tener cierta cantidad de registros que no se usan de un segmento a otro, o de una porción de memoria a otra, para que no haya interferencia de datos, ¿verdad? Que un espacio de memoria pueda, digamos, intersectarse con otro o duplicar alguna dirección. Vamos entonces a regresar a la diapositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Por mi parte, todo claro, Inge. Muy bien, muchas gracias. Continuemos aquí. Entonces, lo que pasaba entonces aquí en la diapositiva. Vamos a ver qué pasa aquí. Muy bien, ahora sí, disculpe. Bueno, entonces habíamos visto esta parte, por qué es que se tiene desplazamiento.
Y ahora el direccionamiento de los datos. Al final, direccionamiento significa, o la percepción que tenemos de direccionar algo es de enviar algo o ubicarlo en cierta posición. Direccionamiento de los datos significa eso. ¿Cómo voy a guardar la información? ¿De qué manera lo voy a hacer? Si pensamos que fuera una dirección, si pensamos que es una dirección, mejor dicho, una dirección lógica para un procesador y la comparamos con una dirección de una vivienda, pues para ir a cierta vivienda pueden haber varias rutas, varias trayectorias o varios caminos posibles. Entonces, el direccionamiento de datos es similar, aunque no voy a ir a una vivienda, hay una dirección donde voy a guardar la información, pero yo la puedo guardar de diversas formas. Supongamos que la voy a copiar directamente, copiar y pegar a tal carpeta, pero si fuera una carpeta. Copio la información y la pego en una carpeta, pues es una manera. Y si fuera por otra forma intermedia, yo tomaría la información, la voy a copiar en esa otra carpeta y después, si la carpeta tuviera autonomía, pues la va a volver a copiar en otro lugar, ¿verdad? Eso sería otra forma de guardar la información en el mismo lugar. Entonces, direccionamiento de los datos se refiere a cómo nosotros vamos a guardar la información. A eso se refiere. En lo que leyeron, en lo que resumieron del libro Z80, pues habían varios tipos de direccionamiento de datos. Quiere decir que es la forma en que yo voy a guardar la información. Y entonces hace referencia a registros, pueden ser localidades de memoria, variables, etc. Y esto lo voy a hacer yo por medio de instrucciones, porque yo no puedo venir y copiar y pegar únicamente así como tal, sino debo utilizar entonces ya los mnemónicos que indicábamos que era un mnemónico. Nos permite hacer entonces es una instrucción, ¿verdad? No lo voy a hacer solo copiar y pegar, necesito usar los mnemónicos, necesito usar operandos. En el Z80, en el libro que los compartimos, decía que teníamos 4 operandos. Hay uno que es fuente y destino, hay otro que indica la instrucción a realizar, y hay uno de comentarios también. Esa es la instrucción que vamos a hacer, fuente, destino y comentarios. Eran los cuatro operandos, que teníamos. Entonces, direccionamiento de datos es cómo nosotros vamos a guardar la información o cómo vamos a acceder a la información. Por ejemplo, aquí tenemos el procesador 80X86. Nos dice que hay 4 formas de indicar el origen de los datos. Y estos se llaman modos de direccionamiento. ¿Cómo se van a explicar esos modos? Pues vamos a tener la instrucción más simple que se trabaja en ensamblador. Y esa instrucción es mover, ¿verdad? Aparece aquí como move. Move, realmente porque no tiene la E. Aparece como move. Entonces, significa, obviamente, es una abreviatura de mover. Mover, vamos a mover información. Entonces, esto va directamente relacionado a el direccionamiento o modos de direccionamiento de datos. La instrucción mov es la más utilizada, la más común. ¿Y qué hace esta instrucción? Pues nos permite transferir, copiar información entre 2 operandos. Los operandos pueden ser registros, pueden ser bien direcciones de memoria o viceversa, o pueden ser inclusive algunas ubicaciones base más índice. Quiere decir que yo realmente no voy a colocar el valor directo que voy a operar, sino coloco una ubicación de memoria y en esta ubicación de memoria va a estar ese valor que voy a procesar. Entonces coloco el valor de dirección más un desplazamiento y después en ese registro podría estar la información que voy a trabajar. Pero a eso le llamamos los modos de direccionamiento. ¿Cómo vamos nosotros a procesar la información o cómo lo vamos a operar y dónde la vamos a guardar? La operación MOV entonces puede usar registros, variables o datos directos colocados por el programador.
Y el formato en que vamos a operar es el siguiente. Por eso les decía que vamos a ver los modos de direccionamiento y algunas instrucciones de una vez integradas en esta parte del direccionamiento. Entonces dice mover operando 1, operando 2. Quiere decir que estos operandos representan fuente y destino. Por ejemplo, aquí dice mover operando 1 y operando 2. No tenemos valores, pero la instrucción representa el proceso de copiar el contenido que está en el operando 2 al 1. Entonces vamos de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Entonces sería destino, fuente. Destino, fuente, y en el último operando sería comentario. Este es el primer operando realmente, que sería el mnemónico, o que es lo que va a realizar la instrucción. Por lo tanto, siempre que yo quiera enviar información de un punto a otro, por eso les decía yo, voy a cargar la información del registro B en el A, colocaba LD, o podría ser mover registro A, o sea, mover A, coma, y coloco B. Quiere decir que la información que está en el registro B se va a copiar en el registro A. Eso significa entonces mover. Mover, esa sería la forma de direccionar los datos. O cómo los puedo operar y guardar. Ese sería un direccionamiento. Entonces, puede ser llamado de registro a registro. ¿Verdad? Para dar un ejemplo. De un registro B, envío la información a un registro A, que es el acumulador. Y por medio de qué lo hice, colocando ese mnemónico mover. Move. Esa es una forma de direccionamiento. Ejemplo, con la instrucción move. Entonces, los tipos de direccionamiento, podemos mencionar nosotros aquí, un direccionamiento directo. Y este se conoce como directo porque el segundo operando, es decir, la fuente, aquí vamos a colocar nosotros la dirección de desplazamiento donde están los datos de origen. Hay un ejemplo aquí. Por el tipo de diapositiva y todo eso, a veces cuesta un poco diferenciar, pero lean un poco despacio esto, porque todo está igual, ¿verdad? Ni en negrita, todo está en negrita. Ejemplo dice mover, move a X, y entre paréntesis 1000H. Dice, va a copiarlo, va a copiar en AX lo que se encuentra almacenado en DS. Y DS tiene guardado 1000H. Entonces, aquí es algo, digamos, directo, ¿verdad? Tenemos almacenado 1000H y lo vamos a guardar en AX. Pero yo coloqué entre paréntesis 1000H. Estoy guardando directamente ese valor, 1000H, en AX. O sea, nunca le dije está en el segmento DS. No, pero sí le dije voy a guardar 1000H. Pero 1000H ya está guardado en el registro interno del procesador. Quiere decir que estoy tomando lo que está en el registro DS. ¿Ah? Pero nunca le dije ese es el registro DS. Solo le dije entre paréntesis guardar 1000H en AX. Y él nunca supo que esto era guardar DS, ¿verdad? Podría haber colocado aquí DS, por ejemplo. DS, mover, mov AX, DS. Y el DS que está guardado, 1000H. Pero aquí lo estoy colocando en paréntesis y no digo que es el registro DS. Eso sería un direccionamiento directo porque cargué directamente, valga la redundancia, esos 1000H en AX. No le dije ni qué registro era, etcétera, ¿verdad? Ese es un direccionamiento directo. Aquí primero aparecen un poquito resumidos y después ya aparecen con otras instrucciones más adelante. Miremos el siguiente direccionamiento. Inmediato. Este es un direccionamiento donde los datos se van a proporcionar directamente como parte de la instrucción. Ejemplo, dice mover a X, 34H. Claramente vemos nosotros acá que 34H se está guardando en el registro AX. Inclusive este dato no puede no estar ni en la memoria ni en otro registro. Y solo le estoy diciendo
guardar en AX34H. Podríamos pensar que son las variables que ustedes utilizan en programación. Una variable, no sé, variable de tiempo, variable de velocidad, etcétera. Pero que ustedes colocan valores directos, digamos, velocidad igual a 4. Entonces, aquí es como que estuviéramos haciendo eso, ahora guardando una variable, no en una locación de memoria, sino en el registro acumulador, por ejemplo. Guardar el 34 hexadecimal en el acumulador. Después, si lo quiero sumar con otro valor, otro dato, pues sería sumar el registro AX más 10H, por ejemplo. Y eso se vuelve a guardar en AX por defecto, ¿verdad? Pero aquí, entonces, es inmediato porque estoy guardando 34H, un número hexadecimal lo estoy guardando directo. Veamos aquí en direccionamiento directo otra vez para diferenciar. Dice mover AX, mov AX, entre paréntesis, 1000, entre corchetes, 1000H. Pero sepan ustedes que no están guardando aquí 1000H, que estaba almacenado en el registro, el segmento de datos. Ustedes no están guardando 1000H aquí. Cuando ustedes vean entre corchetes, tal vez se me olvidó mencionar esa parte, quiere decir que ustedes van a ir a tomar el dato que está en la dirección 1000H, y si en la dirección 1000H hay un 3 hexadecimal, ese 3 hexadecimal es el que yo estoy guardando en AX, porque este 1000H es una dirección de segmento, en el segmento de datos. Esto es una dirección de memoria. Entonces, ustedes no están guardando una dirección de memoria en el registro, no. Ustedes están guardando el contenido, eso significa los corchetes. Están guardando el contenido que está en esa locación de memoria en el registro X. Si el contenido fuera FFH, pues lo están guardando en AX. AX ahorita tiene FFH. Pero el que aparezca la dirección entre corchetes solo me está diciendo, está ubicando la dirección, y lo que esté dentro de esa locación de memoria es lo que voy a guardar o copiar en AX. Este sería directo, porque voy apunto directo a la locación de memoria. Este inmediato no necesito ubicaciones de memoria, solo el dato en hexadecimal y lo cargo o lo guardo. Por eso es que en algunos microcontroladores en ensamblador aparece MOV AX y en otros dice LD, ¿verdad? Cargar AX34H. Hace lo mismo la instrucción, ¿verdad? Mover o cargar load. Permite guardar entonces información. Tenemos redireccionamiento directo, que es de una dirección de memoria. El contenido de la dirección de memoria representa esos corchetes. Y aquí es un valor directo que estamos cargando en el registro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? De hecho, en el Z80 había un montón de instrucciones. No sé si lo vieron o ya no abrieron el libro después de los resúmenes de ChatGPT, pero hay un montón de instrucciones e indican que hace la instrucción. Por ejemplo, aparece JP de salto, ¿verdad? Jump. O sea, saltar de esta dirección a la otra, o contador, o sumar, ¿verdad? Add. Entonces aparecen un montón de instrucciones y trabajan de la misma manera, ¿verdad? En los operandos. El mnemónico es lo que hace, es la función principal de la instrucción. El operando 1 es el destino, el operando 2 la fuente, y en el operando, 1, 2, 3, tenemos instrucciones, ¿verdad? En el operando 4 sería la instrucción, el 1 sería el mnemónico. Veamos entonces si no hay algún comentario. Los otros direccionamientos, tenemos aquí direccionamiento por registro, y en este caso, el segundo operando es un registro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a decir mov AX BX, BX. Entonces estoy guardando, de hecho aquí lo indica, ¿verdad? El segundo operando es un registro, pero el registro tiene los datos que voy a trabajar. Entonces dice aquí, ejemplo, mov AX, BX. Quiere decir que si el registro BX tiene cargado un 10 hexadecimal,
ese 10 hexadecimal se va a copiar en AX. Es lo que hace el registro. En B ya estaba almacenado 10X y entonces lo voy a copiar en AX. Copia en AX el contenido de BX. Regreso aquí nuevamente. En el primero, no decía DS a AX, ¿verdad? AX, DS, no. Aunque pudo haber sido una forma, ¿verdad? Cargar. Pero, ¿qué habría pasado ahí? Si yo coloco DS aquí, pues habría guardado 1000H en AX. Pero 1000H en AX no me sirve para nada. 1000H en AX no me sirve para nada. A mí lo que me sirve es que este DS apuntó en una dirección por aquí, si quieren verlo. Vamos a ver si me deja aquí encima para no cambiar a la... Vamos a ver. Bueno, entonces lo que hace DS es justamente esto. DS lo que hace es ir a la ubicación de memoria y por aquí está la dirección 1000H. Pero en este bloque de memoria yo tengo guardado un 45H. Es un número hexadecimal. Esto no es un número hexadecimal como tal, es la dirección de la localidad de memoria. El número que está guardado ahí es 45H. Pero si ustedes hubieran colocado aquí AX y DS, MOV AXDS, lo que están guardando en el registro ahorita como tal es este 1000H. Pero ese dato a mí no me sirve para nada en la dirección de memoria. Lo que a mí me sirve es lo que está guardado ahí. Entonces, por eso, esta forma no sería correcta de registro a registro, ¿verdad? O sea, esta sería incorrecta. Y por eso se utiliza la que tiene el corchete. Mover lo que está en esta dirección de memoria que es 1000H. En pocas palabras, ustedes están diciendo esto, mover a X el 45H, pero ustedes no saben cuánto hay guardado en esa dirección de memoria, porque pueden estar cambiando los datos aleatoriamente, si es una memoria RAM, etcétera. Solo sé que lo que esté guardado en esa locación lo voy a guardar en AX, sea 45H, sea 2 hexadecimal, sea 4B hexadecimal, pero ahorita hay 45, entonces ese 45 se está guardando en AX. Eso significa esto, de una dirección de memoria. Yo no sé qué puede haber en esa dirección de memoria, pero ese dato lo guardo en AX. En el otro que estaba aquí inmediato, no necesito direcciones de memoria ni registros, sino guardo directamente el valor que yo necesito. Si esto fuera un contador, miren, entonces yo tendría mover al registro CX que se usa para contador. Eso también preguntamos para qué se usa el registro CX en los exámenes y no contestar. Contestaron mal, mejor dicho, porque sí contestaron, pero mal. ¿Para qué se utiliza CX? Para un contador. Entonces yo voy a decir, quiero guardar el número 5 hexadecimal en CX. Eso quiere decir que este contador va a llegar únicamente hasta 5. Cuando yo ya tenga el valor, CX va a tener un valor de 5H. Quiere decir que puedo contar desde 0 hasta 5 en ese registro. Pero eso lo hago con inmediato. Entonces hay que diferenciar directo. Vamos a ubicación de memoria. Extraigo lo que está en memoria implícitamente y lo guardo en el registro. En el inmediato, cargo de una vez el valor hexadecimal en el registro. Y en el otro, que está por aquí, vamos a ver aquí. Y en el otro que estaba por aquí abajo, direccionamiento por registro, es de registro a registro. Entonces en el registro BX podría bien estar alguna información ya precargada. De hecho yo podría hacer, por eso en el ensamblador, aunque no lo hemos visto como tal en una línea, en un programa, ¿verdad? Por eso les decía, vamos a colocar alguno. Yo puedo colocar estas instrucciones, miren, mover al registro BX y quiero cargarle el valor FH. Estoy cargando el valor 15 en hexadecimal en BX. Perfecto. Y ahora digo entonces mover lo que está en BX a X. Quiere decir que al final cuando ustedes lean
lo que está en AX, voy a tener FH guardado en AX. Ese direccionamiento se llama de registro a registro. Aquí dice por registro, pero es de registro a registro, porque de registro a registro estoy trasladando los datos. El siguiente dice direccionamiento indirecto por registro. Este es similar al inmediato, miren, al directo, que utiliza corchetes. Ahorita vamos a indicar el inmediato, ya vimos que es cargar el valor directo. Por registro es lo que está en un registro, se copia al otro. No sabemos qué haya, pero se copió. Y el indirecto por registro, el segundo operando es un registro, pero tiene una dirección de desplazamiento de datos. Por ejemplo, aquí cambió únicamente, miren, se agregan corchetes aquí. Dice mover el contenido de BX a AX. Aquí estoy hablando exactamente ya, si fuera el caso de arriba, de FH. Entonces, guardar el número 15 hexadecimal en el registro AX. Y en este caso, podría ser ese dato o bien una localidad de memoria. Yo aquí les coloqué FH. FH puede ser un número hexadecimal, pero FH también podría ser no solo el número, sino en la memoria. Yo podría tener aquí 0000H. Y por aquí podría aparecer miren, 00FH. Ya no es un número hexadecimal que cargué, es una dirección, ¿verdad? Hay que diferenciar en eso. Estas son direcciones. Depende del punto de vista. Estas son direcciones de memoria. Bueno, dice que presionado algo, perdón. Vamos a ver. Disculpen, pero está fallando esta cosa. Un segundo. Muy bien, disculpen, pero creo que es por la tableta, tal vez no he reiniciado bien la máquina de hace unos días. Entonces ya desconectamos la tableta. Pero hablando de los direccionamientos, entonces tenemos acá un indirecto por registro. Ya no va a ser un número, como les decía, sino va a ser una dirección de memoria que está guardada en el registro de datos, porque yo lo puedo usar para lo que sea, para guardar un número hexadecimal como tal, el número, o ese mismo número hexadecimal puede representar una dirección de memoria. Entonces, si yo coloco corchetes, ¿verdad? AX, corchetes BX, vamos a copiar en AX el dato que se encuentra en la localidad de memoria BX.
Entonces vean que aquí el segmento de datos tiene cargado el valor de memoria que está en BX. Entonces esos paréntesis cuadrados, dice por acá, no se refiere a un dato, sino a una localidad de memoria. Entonces cuando ustedes vean siempre esos corchetes, ya les indiqué que no son datos completos, ¿verdad? Son indirectos. Tenemos nosotros entonces datos guardados en un espacio de memoria, pero lo que estoy dando en el registro que estoy trabajando es la dirección donde están guardados esos datos, siempre que tengamos corchete. En cambio, si no aparece, como aquí arriba, se perdió ahí lo que estaba con la pizarra, pero si aquí tenemos AX como BX, significa que estoy guardando lo que está contenido en BX en AX. Pero cuando ya aparece corchete, estoy guardando lo que está en una dirección de memoria en el registro AX. Entonces, aquí tenemos un espacio de direcciones de memoria en modo real del 8386, que es un procesador de 32 bits. Y tenemos un megabyte de memoria externa y tenemos un espacio de direcciones de memoria del 8086 igual a un megabyte. Entonces vean, aquí está este es como un mapa de memoria. Al final de cuentas a esto le llaman mapa de memoria. Este bloque que está por acá está en 00000H. Significa que tenemos 20 bits de datos. Y tenemos aquí también 20 bits de direcciones de aquí. Y tenemos aquí algunas direcciones o segmentación. Aquí es una memoria que yo definí como general. Esa definición de memoria yo la puedo colocar a mi gusto, ¿verdad? Porque yo cuando compro una memoria, y eso es lo malo, digamos, de los microcontroladores actuales, que nunca pasó uno por este proceso de realmente comprar una memoria, conectarla al microcontrolador, al microprocesador, y definir en qué partes de la memoria voy a guardar el programa, porque aquí está dedicada esta sección, por ejemplo, de 450H hasta 003FFH. Tabla de vectores, dice por acá, son direcciones al final de cuentas y datos de interrupciones. Interrupciones para hacer alguna actividad cuando se presione algo, etcétera, cuando se reciba un dato. Y luego tengo una sección general de 00400 hexadecimal hasta 5 Fs. Toda esa porción está libre, de tal manera que esa porción yo puedo elegir cualquier número al azar, un rango, y los voy almacenando en los segmentos de datos, segmento de código, segmento extra o segmento de pila. Yo puedo guardar ahí información. Aquí tengo entonces los registros puntero de instrucciones y el registro de segmento. Aquí hablamos entonces de una dirección de memoria en modo real, pero al final de cuentas recuerden que si los 16 bits internos de los registros no son capaces de direccionar el millón de megabytes de espacios, pues se puede hacer con desplazamiento y con los registros de segmento en modo real, ¿verdad? Para pasar de 16 bits a 20 y poder ubicar ubicar este millón de locaciones de memoria. A esto llamamos entonces dirección de memoria en modo real. Luego tenemos los registros de propósito general que ya se han indicado qué hacen, o registros de datos. Y tenemos, por ejemplo, aquí EAX. Tenemos aquí AX, por ejemplo, una parte alta, una parte baja, AH, AL, y ese registro acumulador. Tenemos el registro base EBX, SX, que es el contador, y EDX, que es el de datos. Estos serían registros generales. Se pueden utilizar como nos indican aquí, el de base para hacer búsqueda de tablas, operaciones de ciclos, es el contador, obviamente.
Por eso es que les decía, si cargo 5 hexadecimal en el registro, y puedo decirle que lea entonces el registro CX, y de hecho puedo decir hay una instrucción que se llama decrementar, es DEC, y entonces doy dec CX, decrementar CX, y como tiene guardado un 5 hexadecimal, en la siguiente iteración va a ser 4, o va a decrementar otra vez, va a ser 3. Entonces así es como operaría ese contador. El de datos puede ser de entrada y salidas, trabaja con direccionamiento indirecto también, es otro tipo de direccionamiento. Ahorita solo mencionamos estos 4, ¿verdad? Pero hay direccionamiento, en este caso es indirecto por registro. Son registros de datos. Propósito general, están un poco más amplios aquí en el gráfico nada más. Y tenemos nosotros funciones especiales como el acumulador, base, contador, datos, ya están incluidos acá. Luego aparece aquí entonces qué hace cada uno de esos registros. Ya no para qué servía o qué guardaba, sino aplicaciones específicas, ¿verdad? Operaciones específicas. Entonces, el acumulador ya sabemos que hace todas las operaciones aritméticas, convierte bytes a palabras o palabras a doble palabra. Las palabras, como les decía, pueden ser 6, pueden ser 8, 16, 32 bits. Dobles palabras, cuádruples, ajustes decimales para sumar o restar, multiplicación, división sin signo, divisiones con signo, operaciones de entrada-salida, cargar y guardar banderas, porque yo puedo almacenar los resultados de las banderas, también estos registros, en este caso acumulador. ¿Y por qué aparecen ahí varias? ¿Verdad? Porque algunos procesadores pueden tener distinto tipo de acumulador en función de la cantidad de bits que tengan. Entonces, por eso aparece AX, AX, AH, AL. Y ¿qué más aquí? Traducciones también de tablas, el de base. Tenemos operaciones de lazos o loops, que sería el contador, los distintos tipos de formas que aparecen acá como registro contador. Repetir cadenas o desplazamientos. Rotación también, en algún momento hay una instrucción que se llama R o T, o aparece completamente como rotate, y puedo rotar yo entonces los datos que están en la extrema derecha a la extrema izquierda. Entonces hay un montón de instrucciones que me permiten hacer esos procesos paso a paso. Tengo también el de datos que me sirve para entrada y salida, multiplicaciones sin signos, divisiones con signo. Aquí dicen palabras y doble palabra, porque si yo tengo una palabra y defino como palabra 16 bits, una doble palabra será 32 bits. Para eso serían entonces los registros de datos en estas variantes, así como contadores, bases y acumulador. Luego tenemos entonces por aquí punteros y registros índices. En las formas que aparezcan, dense en cuenta aquí, si no lo había indicado, podemos ver, aquí tal vez no, en este sí podemos ver que los registros son de 16 bits. Y cuando aparece un registro como EAX es de 32. Ahí lo vemos en la línea punteada. EAX es de 0 hasta, llega a 15, y de 16 hasta 32, aunque no aparece en la imagen. O sea, el EAX es un registro acumulador de 32 bits. AX es de 16. Y AH, la parte izquierda del registro, o la superior o la inferior, son de 8 cada una. Entonces, cuando veamos aquí, EAX es 32 bits, un acumulador de 32 bits. AX es uno de 16, AH es de 8, parte superior, parte inferior, AL de 8. Lo mismo pasa con EDX, SX, EBX, son de 32 bits. Dos letras aquí serían 16, y cuando aparece high y low, pues son de 8 cada uno. Aquí lo podemos ver, aquí se aparece desde 0 hasta 15, 16 hasta 31, en el otro gráfico no está. Pero estos son los punteros, entonces, apuntador de pila, apuntador de base, apuntador índice,
y también de índice destino en sus variantes, ¿verdad? Tenemos 32 bits arriba y en la parte inferior pues solo aparece DI, ¿verdad? Por ejemplo, en el destino. Y EDI, pues sabemos que son de 32 bits. Ahí aparece bien segmentado para poder indicar esto. Pregunto entonces, ¿algún comentario? ¿Dudas? No, Inge, de mi parte estamos bien. Gracias. Todo claro, Inge. Sí. Muy bien, jóvenes. Ahí se recuerdan que para las pruebas vamos a pedir cámaras, dobles cámaras, vamos a pedir mejor dobles. Bueno, vamos a pedir cámara para las pruebas para que van alistando. Y desde hace 2 años hacia acá no van a decir, no sirve mi micro, mi cámara, ¿verdad? Porque bien, tienen que conseguir. Bueno, pasamos aquí entonces a esto. Y entonces los registros por lo general van a guardar direcciones de 16 bits, modo real, que serían los registros internos, 64.000 kilobytes. Modo extendido, por eso aparece ESP o EBP. Esos modos extendidos, recuérdense que es cuando usamos el desplazamiento y logramos sumar esos otros 4 bits para hacer 20. Combinados, dice por acá, el registro segmento de código. Nos van a dar direcciones entonces que nos permiten operar las localidades de memoria hasta 1 megabyte. Y aquí aparece, bueno, el puntero de base, el puntero de segmento. Segmento ESI nos dice que es un segmento extendido. EDI es un registro de índice destino extendido, o sea, hasta 32 bits. Y se combina entonces automáticamente con el registro de datos DS. El registro de banderas, obviamente se indicó que era solo para procesador 8086 de 16 bits. Pero aquí vamos a indicar, por ejemplo, para un registro de 32 bits, un Pentium 4 va a tener 18 banderas y ya no solo las 7, 8 banderas que habíamos indicado. De hecho, en el Z80, si alguien recuerda de lo que leyó, decíamos que existía un doble acumulador. Y leyeron por ahí, decía un doble acumulador que simula una pizarra de aquellas que tienen doble lado, ¿verdad? Aquellas de pizarras de fórmica que tienen doble lado y si ya terminé de escribir en este lado, pues la giro y le doy vuelta, obviamente, y sigo escribiendo en el otro lado. Pues había un registro acumulador A y un registro acumulador A'. Entonces podía usar inclusive los dos registros a la vez para hacer operaciones, ¿verdad? Doy vuelta a la pizarra, que ese es el sentido práctico, y opero. Entonces aquí nos dice 18 banderas, pero dice que en modo real, de las direcciones que sí puedo tomar como reales en primera instancia, solo 9 banderas se pueden utilizar y se encuentran activas, ¿verdad? Esas banderas entonces son estas, ya las habíamos indicado que hacía cada una, el significado era 1 o 0, ¿verdad? Dependiendo si era paridad par o impar, etcétera, o si era con signo, sin signo, pero aquí únicamente ya están identificadas con su abreviatura. Entonces, acarreo CF, paridad PF, acarreo auxiliar AF, 0 ZF, signo SF, sobrecarga, overflow OF, habilitación de interrupción, pues IF, dirección DF, enganche TF, ¿verdad? Pero aquí ya estamos hablando banderas para el procesador Pentium 4 como una referencia. Y aquí nos vamos a volver a quedar otra vez en las banderas, por lo que es de 32 bits. Y nos aparece ahí que hace cada una, ¿verdad? Y cómo es que se activan cada una de ellas. Acarreo, ceros o unos, ¿verdad? Eso ya no tiene tanta complejidad, ¿verdad? Con 1, 0. De hecho, si hubiéramos preguntado en los exámenes, bueno, indique, de hecho se preguntó el registro de banderas y se hubiera podido preguntar con qué se activa cada uno o cómo es la forma de operar.
Bueno, el registro de 0 enciende con 0 aritmético o lógico. Quiere decir que va a ser un 1 si es 0 y 0 si no es 0, o distinto de 0. Ni siquiera esa parte se preguntó, pero se puede preguntar el otro sábado. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay comentarios, preguntas. Inge, estamos bien, gracias. No dije todo claro. Entonces yo le voy a, muy bien, jóvenes, entonces yo le voy a estar subiendo esas diapositivas y les encargo que revisen ahí los libros, más este que dice PIC 16F84. Empiecen a revisarlo, leerlo, porque ahí está desglosado puertos, registros del microcontrolador, etcétera. Entonces empiecen a leer esa parte y la otra semana vamos a terminar con esto y tal vez empezamos de una vez ese PIC. Entonces, gracias por su atención y nos vemos el siguiente sábado. Inge, buen sábado. Igualmente, gracias Luis. Fin de semana. Luego, fin de semana. Igualmente, O si Buenas tardes, Inge. igualmente, se cuidan.